Aunque tenemos dos, la verdad de las cosas es que pueden fallar y fallan más a menudo de lo que nos imaginamos. Hoy por hoy vemos que hay inclusive negocios que se especializan en esto, en hacer diálisis. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo funcionan las riñones? ¿Por qué se dañan? ¿Y por qué tenemos que empezar a hacer diálisis? Está con nosotros esta mañana nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras, para platicarnos sobre esto. Explíquenos, doc, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? ¿Qué es la diálisis? Bueno, la diálisis es un sustituto del riñón. El riñón es un filtro que tenemos normalmente para todo lo que comemos, se aprovecha una parte y se hacen impurezas por otro lado, ¿no? Entonces esas impurezas se eliminan de alguna manera. Y una de las vías, ¿cómo se elimina? Es el riñón. Pero cuando el riñón deja de funcionar, esas impurezas se empiezan a almacenar y empiezan a darnos lo que es, bueno, la insuficiencia renal nos empieza a dar complicaciones y el paciente, bueno, puede llegar a la muerte si no se trata. La sustitución del riñón que no está funcionando, eso es la diálisis. Es la manera en la que se limpia la sangre de manera artificial para eliminar todas esas impurezas. No se supone que teniendo dos riñones el otro podría hacer el trabajo. Hay muchas personas que viven con un solo riñón toda su vida. Así es, en sí cuando hay un paciente que tiene insuficiencia renal es porque los dos riñones fallaron. Normalmente cuando un riñón falla, el otro riñón le llamamos vicariante, va a crecer de tamaño y va a sustituir la función del riñón que dejó de trabajar, ¿no? Entonces, ya que falla el otro riñón también, ya es cuando tenemos un paciente que se va a insuficiencia renal. Entonces, tenemos aquí que uno literalmente hace estas funciones, pero si el riñón trabaja todos los días, las 24 horas del día, ¿no tendríamos que estar pegados a esta máquina también todo el día? Sí, bueno, no específicamente. Lo que se hace es, por ejemplo, hay diferentes tipos de diálisis y hay alguna diálisis en donde sí se utiliza una máquina en donde es 3 veces a la semana el tratamiento. Y eso es suficiente para limpiar la sangre, limpia de las impurezas, permite al paciente que con una dieta no acumule tantas impurezas y logre llegar, digamos que si es lunes, miércoles y viernes, llego perfectamente al miércoles o al viernes para tener su siguiente tratamiento. O sea, normalmente una diálisis se hace un día sí y un día no. Depende, por ejemplo, si es una diálisis en donde hemodiálisis se llama, en donde se lava directamente la sangre, eso es generalmente cada tercer día. Cuando se hace diálisis peritoneal debe de ser todos los días. ¿Cómo es una y otra? Bueno, el resultado a fin de cuentas o lo que se busca es limpiar de impurezas, ya sea por la vía sanguínea, en la vía hemodiálisis, por ejemplo, a través de una vena, ya sea en el brazo o aquí arriba en el pecho, se hace llamamos una fístula. Entonces ahí se conecta el paciente a una máquina y esa máquina saca la sangre del cuerpo, rota dentro de la máquina, digamos, le llaman riñón artificial, y ahí tiene filtros que permite que esas impurezas se queden, separa la sangre limpia y la sangre limpia regresa al cuerpo. O sea, es un circuito, digamos. Esa es una hemodiálisis. En la diálisis peritoneal, digamos que el filtro que se utiliza es el peritoneo. El peritoneo, muchas veces se oye hablar de la peritonitis y esas cuestiones. El peritoneo es una bolsa que envuelve los órganos dentro del abdomen. Haz de cuenta que como si fuera esas bolsas para cocinar en donde guardan digamos el pavo, por decir algo, que es una membrana muy delgadita y adentro tiene todo el contenido, es igualito en el abdomen. En el abdomen esa membrana permite, digamos, que salgan al meter nosotros un líquido, salen las impurezas del cuerpo y eso hace al sacar el agua, que esa agua, digamos, llena de impurezas, elimine al mismo tiempo las impurezas del cuerpo del paciente y se hace un recambio y se mete agua limpia. Es un agua especial. Entonces, entra el agua limpia, vuelve a jalar impurezas, se hace otro recambio. Esos recambios son varios recambios al día y hay dos tipos o dos formas de hacerlo diferente. Hay una que es durante el día, y el paciente lo está, digamos, haciendo sus recambios continuamente, y durante la noche hay una máquina que hace ese trabajo por el paciente. Entonces todo, digamos, se controla digitalmente y la máquina automáticamente mete líquido, permanece líquido más o menos como 1 hora en el abdomen y luego lo saca y luego mete limpio. Entonces hace un recambio
digamos, de líquido para sacar esas impurezas, pero es a través del abdomen, no a través de las venas. Qué interesante eso, y no es delicado ese proceso, porque la membrana, a final de cuentas, pues es bastante delicada, ¿no? Sí, la membrana, el problema de este procedimiento es que si no se lleva a cabo de una manera adecuada, se puede infectar el paciente. Hay que tomar en cuenta que es un paciente que generalmente tiene sus defensas bajas, entonces es más propenso a tener alguna infección. Entonces, cuando tiene un paciente una peritonitis, ese peritoneo se lastima y cicatriza, entonces ya no permite o se pierde ese filtro. Entonces, el hacer una diálisis peritoneal en ellos no funciona porque va a entrar el líquido, pero no va a sacar los tóxicos como debiera hacerlo. Entonces, ese paciente debe de pasar al siguiente procedimiento, que es lo de la hemodiálisis. Cuando hablamos de impurezas, ¿qué clase de impurezas nos...? Porque digo, a final de cuentas es difícil pensar qué tipo de impurezas pueden estar recorriendo nuestra sangre que necesiten ser sacadas. Bueno, principalmente lo que se puede acumular es potasio, y el potasio directamente es tóxico para el corazón. Se acumula creatinina también. La creatinina viene de la degradación de las proteínas. Por ejemplo, si tú te comes un trozo de carne, ese trozo de carne va digamos, a como degradarse o convertirse en aminoácidos, que es el compuesto de las proteínas, y esos aminoácidos se van a aprovechar por el cuerpo. Pero bueno, digamos, el tóxico o lo que ya no va a ocupar el cuerpo es la creatinina, y eso es lo que hay que sacar. El otro es el sodio también. El sodio es, digamos, que es un electrolito que también puede afectar el cerebro, puede afectar las membranas a diferente nivel. O sea, son electrolitos que afectan todo el cuerpo en sí. O sea, no te puedo decir nada más que el corazón o el estómago, etcétera. O sea, son electrolitos que si se acumulan se convierten en tóxicos, y eso hace que el paciente, bueno, vaya a tener alguna complicación seria, y es lo que se tiene que sacar diariamente o cada tercer día, dependiendo del procedimiento, porque eso sí es lo que va a llevar a la complicación a esta persona. El fósforo es otro. O sea, hay muchos compuestos, ¿no? Ahorita que mencionan los electrolitos, quisiera hacer un paréntesis, doctor, para que alguien nos está preguntando aquí. Entonces, finalmente, los sueros estos que se han vuelto tan populares y que venden en la calle para refrescarse en las temporadas de calor, ¿son recomendables o no tomarlos en exceso? Bueno, una persona que tiene insuficiencia renal no lo debe de hacer. Incluso, por ejemplo, una persona que tiene este problema, que en donde no funciona el riñón, se restringe mucho el potasio. El plátano, por ejemplo, es de los primeros alimentos que se restringen por esa cantidad tan alta. Entonces, si ellos tomaran estas bebidas energéticas, bueno, van a tener ese riesgo de intoxicación más severo que una persona que su riñón funciona, porque una persona que no tiene ese problema, bueno, va a tomarlo, aprovecha el cuerpo lo que necesita y lo va a eliminar en la orina el resto, ¿no? Entonces, realmente los electrolitos no le van a hacer daño a una persona que no tenga insuficiencia renal. Lo que le pudiera hacer daño son los otros agregados que tienen estas bebidas, ¿no? ¿Estas dos son las únicas formas de diálisis, doc? Sí, tanto peritoneal como hemodiálisis, y la peritoneal tiene las dos modalidades, que es la que te comento, que es durante el día, o la nocturna, que es una diálisis continua, se hace diario, pero lo hace la máquina, y es más cómodo para el paciente, principalmente el que trabaja. Una última pregunta del público, doc. ¿Qué expectativas de vida tiene una persona que empieza hemodiálisis? Porque comenta ella, es sabido que su calidad de vida baja. La calidad de vida baja, y es más notable en los pacientes ya de edad avanzada y en los pacientes que tienen diabetes principalmente. Esos pacientes están un poquito más lastimados y tienen una calidad de vida mucho más baja. Ahora, el tiempo de sobrevida es muy variable porque depende de las comorbilidades o las otras enfermedades que tengan, entonces es variable entre uno y otro. Pero un paciente bien cuidado con diálisis dura muchísimos años en lo que está en una lista de trasplante, ¿no? Fantástico, que a final de cuentas eso es lo que se espera, ¿no? Un donador que le dé un riñón al menos, ¿verdad? Así es. Doctor, muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar tus números de contacto si eres tan amable? Sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana, y urologo.com.mx la página. Urólogo Andrés Hernández Porras con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Muchísimas gracias por tu visita. Te esperamos la próxima semana, doctor. Claro que sí. Gracias de nuevo.